Bienvenidos a todos. Hoy nos sumergimos en un tema que puede parecer un poco denso a primera vista, pero créanme, es mucho más interesante de lo que parece. Vamos a explorar la sección 29, impuesto a las ganancias, de las NIF para las pymes. Sí, ya sé, suena a jeroglíficos egipcios, pero en realidad esta sección nos da una visión fascinante de cómo las empresas manejan sus impuestos. Y esto, amigos míos, es algo que nos afecta a todos, ya seamos dueños de un negocio o simplemente contribuyentes. Exactamente. Y déjeme agregar que esta sección no se limita solo a los impuestos que pagamos a nivel nacional. También abarca los impuestos internacionales, lo que la hace aún más relevante en un mundo globalizado como el nuestro. Entonces, me está diciendo que esta sección me puede ayudar a entender no solo mis propios impuestos, sino también cómo las grandes corporaciones manejan sus finanzas. Sin duda. Y para comprender a cabalidad esta sección hay que empezar por dos conceptos fundamentales: impuesto corriente e impuesto diferido. Ahí donde la cosa se pone interesante, ¿verdad? Porque, a decir verdad, esos términos siempre me han sonado a chino. Bueno, déjeme explicárselo de una manera sencilla. Imagine que usted tiene un pequeño negocio, digamos una panadería. El impuesto corriente sería el que paga sobre las ganancias que obtiene por las ventas de pan de este año. Es decir, el impuesto que le corresponde al periodo actual. Eso hasta yo lo entiendo. Pero, ¿qué hay del impuesto diferido? Ahora imagine que decide invertir parte de sus ganancias en un nuevo horno para su panadería. Este horno le permitirá producir más pan y, por lo tanto, aumentar sus ganancias en el futuro. Pero el impuesto sobre esas futuras ganancias se pagará más adelante, ¿no es así? Tiene sentido. A eso lo llamamos impuesto diferido. Un impuesto que, como su nombre indica, se pagará o recuperará en el futuro. Me encanta la analogía del horno. Ahora entiendo la diferencia. Me alegra. Y es crucial tener en cuenta que esta sección se relaciona con otros principios contables, como el tratamiento de las subvenciones del gobierno, ya que éstas también pueden afectar las ganancias. Claro, porque las subvenciones pueden aumentar o disminuir las ganancias, lo que a su vez afecta el impuesto a pagar, ¿verdad? Precisamente. Pero antes de adentrarnos en esas complejidades, hay otro concepto clave que debemos abordar: la ganancia fiscal. A ver. No es lo mismo que la ganancia contable que vemos en los estados financieros. No siempre. A veces la ganancia contable, que se calcula según las normas contables, no coincide con la ganancia que se usa para fines fiscales. ¿Y a qué se debe esa diferencia? No deberían ser lo mismo. No necesariamente. La normativa fiscal tiene sus propias reglas para determinar qué gastos son deducibles y cómo se deben valorar los activos y pasivos. ¿Podría darnos un ejemplo para ilustrar esto? Claro que sí. Supongamos que una empresa compra un vehículo de reparto por $10,000. En su contabilidad, la empresa registrará el vehículo a ese valor. Sin embargo, la ley fiscal podría permitir que la empresa deprecie el vehículo de forma acelerada. Esto significa que puede deducir una mayor cantidad de gastos por depreciación en los primeros años. Entiendo. O sea, la base fiscal del vehículo, es decir, el valor que se usa para fines fiscales, sería diferente de su valor en la contabilidad de la empresa. Exacto. Y esas diferencias entre la base fiscal y el valor contable de los activos y pasivos se denominan diferencias temporarias. Diferencias temporarias, suena algo fugaz, ¿no? No se preocupe, no es tan complicado como parece. Lo importante es entender que estas diferencias son la clave para comprender el impuesto diferido. Entonces, si una empresa tiene un vehículo con una base fiscal menor que su valor contable, eso significa que pagará menos impuestos en el futuro, ¿verdad? Correcto. En ese caso, estaríamos hablando de una diferencia temporaria deducible, lo que daría lugar a un activo por impuestos diferidos. O sea, un activo que representa el beneficio fiscal futuro que la empresa obtendrá gracias a esa diferencia temporaria. Exactamente. Ha captado la esencia del asunto. Me siento como un experto en impuestos ya, pero creo que todavía hay mucho que desentrañar en esta sección 29. ¿Qué tal si en la próxima parte de nuestra inmersión exploramos más a fondo las diferencias temporarias y cómo se clasifican? Me parece una excelente idea. Hay mucho más que descubrir sobre este tema tan apasionante. Para entender mejor cómo funcionan estas diferencias, veamos algunos ejemplos específicos de la norma. Empecemos con las diferencias temporarias imponibles. Imaginemos una empresa que vende productos a crédito. ¿Se entiende? A ver, ¿a qué se refiere con a crédito? Me refiero a que la empresa entrega los productos hoy, pero el cliente se compromete a pagarlos más adelante, digamos, en 30 o 60 días. Ya entiendo. Según las normas contables, la empresa debe registrar la venta y la ganancia correspondiente en el momento de la entrega, aunque todavía no haya recibido el dinero. Claro, es como si la empresa ya hubiera ganado el dinero, pero aún no lo tiene en su bolsillo. Exactamente. Pero fiscalmente las cosas pueden ser diferentes. En algunas jurisdicciones, la ganancia de la venta solo se considera gravable cuando el cliente efectivamente paga la factura. Ajá.
O sea que se crea una diferencia temporaria porque la ganancia se reconoce contablemente antes de que sea gravable fiscalmente. Exacto. Y esto genera un pasivo por impuestos diferidos, porque la empresa eventualmente tendrá que pagar impuestos sobre esa ganancia cuando cobre la factura. Es como una especie de deuda fiscal que la empresa tiene pendiente por una ganancia que ya ha contabilizado, pero que todavía no ha tributado. Una excelente manera de verlo. Ahora bien, para ilustrar las diferencias temporarias deducibles, pensemos en el caso de una empresa que decide invertir en un nuevo software de gestión. Interesante. ¿Y qué tiene que ver el software con los impuestos? Bueno, la empresa paga por el software hoy, pero espera que este le genere beneficios durante varios años. Contablemente, la empresa podría decidir amortizar el costo del software a lo largo de su vida útil, digamos 5 años. Tiene sentido. Es como si la empresa fuera gastando el software poco a poco a medida que lo va utilizando. Precisamente. Pero fiscalmente, la normativa podría permitir que la empresa deduzca el costo total del software en el mismo año en que lo adquirió. Ajá. Entonces, se genera una diferencia temporaria porque la empresa puede deducir el gasto fiscalmente antes de que lo registre contablemente. Correcto, y esto da lugar a un activo por impuestos diferidos, porque la empresa podrá reducir su carga fiscal futura gracias a este gasto que ya ha deducido. Es como si la empresa tuviera un crédito fiscal que puede usar para pagar menos impuestos en el futuro. Exactamente. Y la sección 29 nos da otros ejemplos de diferencias temporarias, como el caso de la depreciación acelerada para fines fiscales, que ya mencionamos antes. Claro, la depreciación acelerada permite a las empresas deducir un mayor gasto por la depreciación de sus activos en los primeros años, lo que crea una diferencia temporaria imponible y por lo tanto un pasivo por impuestos diferidos. Así es. Por otro lado, las provisiones para gastos futuros, como las garantías de productos, pueden generar una diferencia temporaria deducible. Contablemente, la empresa registra la provisión cuando estima el gasto futuro, pero fiscalmente solo puede deducir el gasto cuando realmente lo incurre. Ya veo. Entonces, mientras la empresa no tenga que hacer efectiva la garantía, tendrá un activo por impuestos diferidos por esa provisión. Exacto. Las diferencias temporarias pueden surgir en una gran variedad de situaciones y entenderlas es crucial para analizar el impacto del impuesto diferido en los resultados de una empresa. Sin duda, estas diferencias temporarias añaden una capa extra de complejidad al análisis de los estados financieros. Pero creo que ya estamos empezando a dominar el tema. Me alegra escuchar eso. Ahora bien, además de las diferencias temporarias que surgen en las operaciones habituales de una empresa, también hay que tener en cuenta las que se generan por las inversiones en otras empresas, como las subsidiarias, sucursales, asociadas o negocios conjuntos. Cierto. Hablando de inversiones, recuerdo que mencionó este tema al principio de nuestra inmersión. ¿Qué tipo de diferencias temporarias pueden surgir en este contexto? Las inversiones en otras empresas pueden generar diferencias temporarias por varias razones, como las ganancias no distribuidas de las subsidiarias, las fluctuaciones en los tipos de cambio o el deterioro del valor de las inversiones. Entiendo. Por ejemplo, si una subsidiaria ubicada en otro país tiene ganancias pero no las distribuye a su matriz, la matriz podría tener que pagar impuestos sobre esas ganancias en el futuro, incluso si todavía no ha recibido el dinero. Exactamente. Y la norma establece reglas específicas para reconocer los activos y pasivos por impuestos diferidos relacionados con estas inversiones. ¿Podría darnos un ejemplo concreto de cómo se aplican estas reglas? Por supuesto. Imagina una empresa que tiene una subsidiaria en un país con una moneda diferente. Si la moneda del país de la subsidiaria se deprecia frente a la moneda de la matriz, el valor de la inversión de la matriz en la subsidiaria disminuirá en términos de su propia moneda. Claro, la fluctuación cambiaria impacta en el valor de la inversión. Exactamente, y esta disminución en el valor de la inversión podría generar una diferencia temporaria. Si la empresa espera recuperar el valor de la inversión en el futuro, cuando la moneda del país de la subsidiaria se recupere, no tendrá que reconocer un gasto por impuestos diferidos. Sin embargo, si la empresa considera que la depreciación de la moneda es permanente, tendrá que reconocer un gasto por impuestos diferidos por la pérdida en el valor de la inversión. Fascinante. La cosa se pone realmente interesante cuando empezamos a considerar las implicaciones fiscales de las inversiones internacionales. Sin duda. Y la sección 29 nos proporciona un marco sólido para analizar estas complejidades y entender cómo se reflejan en los estados financieros de una empresa. Me alegra que la norma nos brinde herramientas para navegar este complejo mundo de los impuestos diferidos. Ahora bien, una vez que hemos identificado las diferencias temporarias, ¿cómo se miden los activos y pasivos por impuestos diferidos? ¿Cómo se traduce esa diferencia temporaria en una cifra concreta en el balance? Esa es una excelente pregunta. Y la clave para comprender cómo se cuantifica el impacto real de estas diferencias en los estados financieros de una empresa. Pasemos a analizar este proceso de medición. Bueno, para llegar a esa cifra en el balance, digamos que se necesita un poco de precisión.
La medición de los activos y pasivos por impuestos diferidos se basa en las tasas impositivas, ¿me sigue? Las que están vigentes o las que se espera que entren en vigor en el futuro. O sea que si se estima que las tasas de impuestos van a subir, eso afecta el cálculo. Exactamente. Y no solo eso. La medición también debe considerar cómo la empresa planea recuperar o liquidar el activo o pasivo, el que está relacionado con la diferencia temporaria. A ver, ¿me puede dar un ejemplo? Claro que sí. Si una empresa planea vender un terreno y ese terreno tiene un precio mayor que su base fiscal, comprende. Entonces, la medición del pasivo por impuestos diferidos tomar en cuenta la ganancia de esa venta. Entiendo, porque la ganancia por la venta del terreno estaría sujeta a impuestos en el futuro. Exacto. La medición del impuesto diferido no es una tarea sencilla, ¿eh? Requiere analizar cuidadosamente las circunstancias específicas de cada empresa y hacer proyecciones a futuro. Definitivamente no es solo aplicar una fórmula matemática. Hay que entender el contexto de la empresa y el entorno fiscal en el que opera. Ahora bien, ya hemos hablado de cómo identificar y medir las diferencias temporarias. Pero, ¿cómo se presentan los impuestos corrientes y diferidos en los estados financieros? ¿Dónde encajan estas cifras en el gran rompecabezas del balance? Buena pregunta. Los impuestos corrientes, esos que pagaremos o recuperaremos en el corto plazo, ¿no? Se clasifican como activos o pasivos corrientes en el balance. ¿Tiene sentido? Ya que estos impuestos se liquidarán en un plazo relativamente corto. ¿Y qué hay de los impuestos diferidos? Esos, por su naturaleza de largo plazo, se presentan como activos o pasivos no corrientes en el balance. O sea, se ubican en la sección de largo plazo porque, en teoría, se liquidarán o recuperarán en un plazo más largo. Exacto. Y hablando de la presentación de los impuestos en el balance, la norma también habla de la compensación de activos y pasivos por impuestos. O sea, la posibilidad de restar los activos por impuestos de los pasivos por impuestos. Y eso siempre se puede hacer. No siempre. La compensación solo se permite si se cumplen ciertas condiciones. Primero, la empresa debe tener el derecho legalmente exigible de compensar los importes, ¿me entiende? Y segundo, la empresa debe tener la intención y poder demostrarlo, de liquidar los importes netos o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente. O sea, no basta con tener el derecho legal, sino que también hay que demostrar la intención real de compensar los importes. Correcto. La norma busca que la presentación de los impuestos en el balance sea transparente y refleje la realidad económica de la empresa. Claro, la idea es que los estados financieros proporcionen información útil y confiable para la toma de decisiones. Y hablando de información, ¿qué tipo de información se debe revelar en las notas a los estados financieros sobre el impuesto a las ganancias? La sección 29 de las NIF para las pymes es bastante específica en cuanto a la información que debe revelarse. Por ejemplo, se deben revelar los principales componentes del gasto por impuesto a las ganancias, como el impuesto corriente, el impuesto diferido y los ajustes por cambios en las tasas impositivas. También se deben explicar las diferencias significativas entre el gasto por impuestos y la ganancia contable multiplicada por la tasa impositiva aplicable. Es decir, se busca que los usuarios de los estados financieros puedan entender cómo se ha calculado el gasto por impuestos y qué factores lo han influenciado. Exactamente. Además, se debe revelar información detallada sobre los activos pasivos por impuestos diferidos, como el origen de las diferencias temporarias y los cambios en sus saldos durante el periodo. Vaya, la sección 29 no deja ningún cabo suelto. Realmente busca que la información sobre el impuesto a las ganancias sea transparente y completa. Así es. La información a revelar es fundamental para que los usuarios de los estados financieros puedan evaluar la situación fiscal de la empresa y tomar decisiones informadas. Bueno, creo que nuestra inmersión profunda en la sección 29 ha sido todo un éxito. Hemos explorado desde los conceptos básicos hasta los detalles de la presentación y la información a revelar. Y nos ha quedado claro que el mundo de los impuestos es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Totalmente de acuerdo. Y como siempre, el mundo de los impuestos está en constante evolución. Por lo tanto, es fundamental mantenerse actualizado sobre los cambios en la normativa. Sabias palabras. Para nuestros oyentes, recuerden que esta sección solo rasca la superficie de este complejo tema. Si desean profundizar aún más, les recomendamos consultar la NIF para las pymes y mantenerse al día con las últimas actualizaciones. Y no olviden que aunque los impuestos son inevitables, comprenderlos no tiene por qué ser un dolor de cabeza. Con un poco de estudio y dedicación, todos podemos navegar por el mundo fiscal con mayor confianza. Muy cierto. Y con eso, damos por concluida nuestra inmersión en la sección 29 del impuesto a las ganancias. Hasta la próxima.